Llegamos hoy a la última referencia en la Biblia al rostro de Jesús. Hemos estado viendo 6 anteriormente y hoy tenemos el último, el séptimo, que es el rostro alentador del Señor. Está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, y dice así: tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El rostro resplandeciente del Señor podríamos titularlo o definirlo como el rostro glorioso, pero lo hemos considerado ya anteriormente cuando hablamos de la transfiguración, y hoy debemos aproximarnos al rostro alentador. ¿Por qué rostro alentador? Porque el capítulo 1 de este libro de Apocalipsis es el Dios de la gloria alentando a Juan en su destierro en Patmos. Se presenta maravilloso, admirable, impresionante. La impactante dimensión de su gloria derriba a Juan al suelo y Juan se rinde ahí ante él, ante su gloria, adorándole. Y dice el texto que el Señor puso su mano sobre Juan para decirle: no temas, yo soy el que vivo y estuve muerto. Por tanto, es aliento lo que Dios da a Juan en una situación crítica. Así debemos tomar este aspecto del rostro de Cristo nosotros hoy. 3 cosas como siempre. Primeramente, el rostro de Cristo en sí. En segundo lugar, la dimensión de ese rostro. Y finalmente, el aliento que el rostro de Cristo produce o debe producir en cada uno de nosotros. Primeramente, el rostro. La descripción es semejante a la del rostro glorioso, y notad que ahí se presenta con toda la dimensión humanamente expresable de la gloria admirable del Cristo resucitado, ascendido a los cielos y entronizado en la majestad de las alturas. Cuando estaba en la tierra, la imagen corporal del Señor era semejante a la de cualquier otro hombre. Es verdad que hacía prodigios y señales que nadie jamás había hecho, pero solo en la dimensión impactante de su gloria lo pudieron ver aquellos 3 discípulos suyos en el monte de la Transfiguración. Notad que no es el rostro despreciado, ni el rostro dolorido del Señor. Tampoco es, por consiguiente, el rostro parecido, semejante al de cualquier hombre. Es el rostro admirable del Dios que es Cristo, glorificado en la majestad de las alturas. Cuando Cristo oró a su Padre: Señor, dame la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, no está refiriéndose a que la gloria de su persona divina se hubiera extinguido o no lo hubiera traído o no le perteneciera. Lo que está pidiendo es que en la humanidad, el hombre Jesús de Nazaret, la humanidad del Verbo encarnado, en esa humanidad se manifieste la gloriosa dimensión de la deidad. Cristo es la imagen del Dios invisible y corresponde a lo que él recibió como regalo, como donación, como manifestación de la obra redentora en la cruz. Me voy a Filipenses capítulo 2 versículos 9 a 11 y leo allí aquellas palabras: que recibió el nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Este rostro resplandeciente que está aquí en el versículo que leímos es el rostro de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Corresponde a la gloria de aquel en quien nosotros creemos y en quien estamos, de quien recibimos perdón de pecados y vida eterna. Leo un texto de la profecía de Malaquías en relación con este glorioso rostro del Señor. Malaquías capítulo 4 y versículo 12. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre,
nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Cuando hablamos de sol estamos hablando del astro, que es muy difícil de ver directamente con nuestros ojos debido a la dimensión de gloria, de resplandor que tiene en sí mismo. Ahora, el Señor Jesús es la luz admirable de Dios que brilló en el mundo. Cristo viene al mundo y la luz de Dios se manifestó en medio de las tinieblas de la sociedad de entonces, y resplandeció el mismo Señor con la gloriosa luz que tiene por su propia condición divina. Ahora, la reacción que produjo en Juan es admirable. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. La consecuencia de temor se produce ante la gloria admirable del Señor. ¿Y quién no iba a impresionarse, a impactarse? ¿Quién no iba a sentir una reverencia especial viendo aquella gloriosa manifestación del Rey de Reyes y del Señor de Señores? Así también se sintió Isaías. Voy a la profecía suya, capítulo 6 y versículo 5, y leo estas palabras. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Juan había visto muchas veces al Señor. Es más, había presenciado también con los otros dos discípulos la transfiguración suya, cuando el rostro brilla y los vestidos se hacen resplandecientes. Pero la imagen que tiene ahora de la presencia del Señor supera cualquier otra manifestación gloriosa de Jesucristo. No es la imagen del crucificado, con el rostro tumefacto, con la sangre bañando sus mejillas por la corona de espinas, con aquella situación tremenda clavado en la cruz. Es aquel que, habiendo muerto, siendo sepultado y habiendo resucitado, llena todos los cielos con su gloria y con su presencia. Y esta también es nuestra necesidad. Nosotros necesitamos ver al Cristo glorioso, nuestro Señor Salvador, aquel que está sentado en los cielos y cuya gloria es incomparable con cualquier otra gloria aquí en la tierra. Tengo la sensación de que el mundo cristiano en general tiene una imagen muy chiquita de Jesús. Es más, muchas veces Jesús no está ni en la predicación, ni en el ministerio para los creyentes, ni en la enseñanza para los niños, ni en la reflexión individual. Tenemos que recuperar la grandeza gloriosa de Cristo. Solo cuando la gloria de Jesús brilla en medio de su pueblo, se manifiesta en medio de la congregación, se expresa en la vida individual de cada uno de nosotros, la gloria del mundo desaparece. Cualquier otra gloria, no importa qué dimensión tenga, sea religiosa, sea más corrupta o menos corrupta, cualquier otra gloria de los hombres queda extinguida frente a la admirable gloria de Jesucristo el Señor. La pregunta que yo me formulo desde la perspectiva pastoral de la Iglesia y desde la perspectiva de un creyente peregrino es esta: ¿estoy viendo yo la gloria admirable del Señor? En segundo lugar, en el versículo está la dimensión. Es el rostro del aliento en relación con el poder que nosotros necesitamos. La indicación del Señor es admirable. La segunda parte de este versículo 17 leemos ahí: no temas, yo soy el primero y el último. Primeramente se presenta en su deidad. Notad que dice el primero y el último. Solamente existe como principio y como fin de todas las cosas la dimensión de eternidad de Dios. Es el reflejo de la profecía. Leo en Isaías capítulo 44 y versículo 6 estas palabras. Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero
y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Nota que Jesucristo se presenta ante Juan con la admirable dimensión de su deidad. Él existe eternamente. Cuando comienza la creación, Él está presente. Y cuando surjan cielos nuevos y tierra nueva por la autoridad de su palabra, está allí. Y a lo largo de toda la perpetuidad de los creyentes con Él en la gloria, Cristo el Señor está siempre primero y último. Jesucristo es eternamente Dios. ¿Creemos que es así? Realmente podemos contemplar a Jesucristo no solo como el que salva y el que nos acompaña y el Maestro y el que consuela nuestras tristezas, debemos contemplarlo como Dios. Abro el Evangelio, Juan capítulo 1, versículo 1, y leo, mejor dicho, estas palabras. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel texto de la carta a los Filipenses, capítulo 2, se dice que tiene el nombre que es sobre todo nombre. Ahora, la humanidad de Cristo no resta en nada a su deidad. Él estaba presente, como acabo de decir, cuando comenzaron todas las cosas. Leo Proverbios, capítulo 8 y versículo 23. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Y el poder del Señor es manifestado. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 al 3, dice que no solamente es el Creador, el Dios que dialoga con los hombres a lo largo del tiempo, sino que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Este es el Cristo que la Iglesia necesita, el Señor que los creyentes necesitamos. Es la fuente de poder para la Iglesia, el poder transformador que en salvación cambia las vidas, pero es también el que tiene poder para abrir paso y disponer las cosas para que la Iglesia cumpla la misión que Él encomienda. En el libro de Apocalipsis, donde está el texto sobre el que estamos reflexionando, se habla de aquel que abre puertas. En capítulo 3 y versículo 7 dice: he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Cuando las dificultades son grandes, cuando los problemas son profundos, cuando el Evangelio y los creyentes son perseguidos, Cristo abre la puerta del testimonio en donde esté uno de los suyos. Estoy pensando en aquella experiencia del apóstol Pablo, prisionero, esperando sentencia, y dice que el Evangelio alcanza a la casa del César, algo que no hubiera sido posible normalmente o naturalmente hablando. Es posible porque el Dios que abre puertas, nadie hay que pueda cerrarlas. Es además el que, como dice la carta segunda a los Corintios, capítulo 2 y versículo 14, nos lleva en triunfo siempre. Nota esto, por favor. A veces pensamos que la Iglesia una vez está en victoria, otras veces en derrota. En la medida en que la Iglesia dependa del Señor, como está en el Señor, y Él es el que ha triunfado absolutamente, nosotros somos llevados permanentemente en triunfo. Ahora, muchas veces decimos, bueno, necesitamos un poder espiritual especial. Necesitamos un poder espiritual para hacer esta obra o aquella o la otra, o para predicar esto o aquello, o para evangelizar, no importa para lo que. ¿Dónde está, en quién está el poder de la Iglesia? Muchas veces pensamos que el poder de la Iglesia proviene del Espíritu Santo, y es verdad. Es el Espíritu Santo el que reproduce a Cristo en nuestras vidas, es el vicario de Cristo en la tierra, es el que es enviado por el Hijo y por el Padre para hacer la misión de presencia, de compromiso, de colaboración en cada uno de los creyentes de la Iglesia y en la Iglesia en general. Pero cuando Pablo habla del poder que necesita, dice estas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4 y versículo 13. Luego, el poder que la Iglesia necesita y que el Espíritu Santo comunica es tomado de Cristo. No hay ningún poder de Dios que directamente sea asimilable por el hombre, a no ser que sea adecuado al hombre.
Y para esto es necesario que pase por el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El Señor advierte de ese poder que la Iglesia necesita y nos dice que no lo busquemos en otro más que en Él. Capítulo 28 del Evangelio según Mateo, versículo 18, Él dice: toda autoridad me es dada, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, en mi nombre y con este poder, id a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, haced discípulos en todas las naciones. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que el poder admirable de Cristo está empeñado, comprometido con el cumplimiento de la misión. Y la misión para la Iglesia, entre otras cosas, aparte de edificación, es la misión evangelizadora. Y un mundo oscuro, hostil al Evangelio. El poder de Dios trata con los hombres para que puedan percibir el mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo de Dios ilumina a los hombres por dentro, le capacita el entendimiento intelectual y espiritual de la palabra de la cruz, y los hombres que creen son regenerados y colocados, llevados a la posición de hijos adoptivos en el Hijo. Ahora hay una advertencia seria en cuanto a poder. Dios nos ha colocado para que llevemos fruto. Mucho fruto, o más fruto, mucho fruto. Y Cristo me dice: mira, separado de mí, nada puedes hacer. Por tanto, el rostro de Cristo me está hablando de potencialidad, de gloria, de dimensión admirable para avanzar la Iglesia en el camino y en la misión que tiene establecida por Dios. El rostro alentador de Cristo habla también de seguridad de salvación. Y la afirmación del Señor está en el versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Nota esto. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La traducción de ese versículo es muy emocionante porque literalmente en el texto griego permite expresarlo de esta manera. Mira, estuve muerto y mira, ahora estoy vivo. El que murió por nuestros pecados está vivo. Carta primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por tanto, la obra de redención es consumada en plenitud en este que se presenta delante de Juan con rostro resplandeciente. La obra de redención ha sido consumada. No hay nada más que hacer. Dios la realizó en Cristo. Tu pecado y el mío fueron transferidos a la cuenta de Él. Y Él pagó por nosotros el precio de nuestra redención para darnos libertad espiritual y sobre todo para que tengamos seguridad de salvación. Esta es una cuestión de la que algunos dudan. Algunos piensan que la salvación puede perderse y que hay algunos pecados o algún tipo de pecado que cancelan la obra redentora de Jesucristo. Pobre de mí si esto fuese así. Si la salvación, el mantenimiento de la salvación fuese por acción del hombre, yo estaría destinado al infierno hace mucho tiempo. Pero leo la Biblia. Me voy a Romanos capítulo 8, versículos 33 al 35. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nota las preguntas, y esas preguntas exigen una respuesta negativa. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Quién condenará? Nadie. ¿Quién podrá separarnos de su gracia, de su amor benevolente? Nadie. Una vez que tú has creído en Cristo, salvo por gracia mediante la fe, eres eternamente salvo. La vida, su vida, la vida del resucitado,
es base de nuestra identificación con Dios. Leo Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nota ese versículo. Nota ahí el adverbio de modo que dice, Dios que rico en misericordia nos dio vida juntamente con Cristo. El adverbio de modo puede dividirse en dos partes y expresarlo de esta manera, al juntarnos con. De manera que cuando una persona cree, el Espíritu Santo lo toma y lo une vitalmente a Cristo. Y la vida eterna de Dios que está en Cristo, en Él estaba la vida, dice Juan, viene a ser comunicada a todos aquellos que están puestos en el Señor. Tú tienes una lámpara en tu casa, tú tienes energía eléctrica, tienes esa lámpara conectada a la energía y de pronto das al interruptor y no hay luz, no se enciende, no se ilumina. ¿Por qué? Porque la lámpara no está bien ajustada a los contactos del portalámparas. De la misma manera, una persona puede estar muy cerca de Cristo. Muy cerca de Cristo. Se va al infierno si no está en Cristo. Porque la vida eterna fluye por medio de Cristo y se nos comunica a los que estamos en Él. Este es el rostro alentador de la seguridad de salvación. Míralo ahora y siente profundamente la gratitud. Y puedes decir, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Algo más. El rostro alentador de Cristo es nuestra segura esperanza de gloria. Miremos el versículo 18, la segunda parte. Tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. La muerte no aterroriza al creyente porque fue resuelta para él en Cristo. Vamos a ver si yo puedo expresar esto de una forma sensata. Ningún creyente tiene gusto a la muerte. Eso de decir, bueno, la muerte no tiene ninguna importancia. No. Una experiencia única como es la muerte siempre, no digo que inquiete, pero por lo menos sitúa al que va a morir o está próximo a ella, lo sitúa en una dimensión y en una perspectiva especial. Pero la muerte no aterroriza al creyente por una razón. Voy a carta primera a los Corintios, capítulo 15 y versículo 22. ¿Por qué? Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y este es el gran compromiso del Señor con los suyos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La esperanza de gloria no está desvinculada jamás de Cristo, sino vinculada íntimamente a Él. Pablo dice en la carta a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 27, Cristo es en nosotros esperanza de gloria. Yo escucho ahora sus palabras. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre. Hay muchas moradas, si así no fuera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuese y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Y la consecuencia de esta promesa impacta mi alma en este momento. Cierro mis ojos aquí abajo y dejo volar por la fe mi mente a las porciones bíblicas y puedo caminar en la compañía admirable de aquellos que me han precedido en la vida cristiana. Sé que cuando estemos en el cielo estaremos con nuestra familia que murió antes que nosotros, con nuestros queridos, con nuestros amigos, y allí en una reunión admirable podremos ver cara a cara el rostro de Jesús. En una expresión de gratitud el alma se rendirá delante de Él y miraremos nuestros cuerpos. Ya no son aquellos limitados, problemáticos de la historia de nuestra vida, sino que es un cuerpo transformado
a la semejanza del Señor. ¿Y cuál es el disfrute del cielo? Bueno, la calle de oro, sin duda ninguna. Caminar por una ciudad con puertas de perla, no hay duda tampoco. Ver la gloriosa dimensión de aquella ciudad fundada sobre piedras preciosas, sin duda es cierto. Pero la dimensión admirable del cielo es que no necesita sol porque el Cordero es su lumbrera. ¿Lo has entendido bien? ¡Oh, qué esperanza más admirable! Estar para siempre con el Señor. Por eso Pablo dice, partir del cuerpo y estar con Cristo es muchísimo mejor. No sé cuánto tiempo tengo de camino hasta ese momento, pero sé que al término de mi andadura, este glorioso Señor estará al otro lado, dándome la mano y la bienvenida para estar para siempre con Él. Esto produce aliento, y con esto voy a concluir. Vuelvo al rostro del Señor, versículo 17, la segunda parte. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. No es un Dios distante, queridos. El Dios de la Biblia no es un Dios que tienes que acceder a Él de alguna forma y a ver si puedes llegar a Él. Es un Dios próximo. La mano firme del Dios de la gloria viene a tocar tu espalda dolorida y tu vida cansada, y a enjugar tus lágrimas, y a darte la paz en el alma en medio de los conflictos, y viene para darte aliento para poder caminar tu vida de fe. Viene para alentarnos ahora mismo en un mundo difícil, más aún, en un momento difícil de la obra de Dios en el mundo. Él viene para decirme, no temas, yo estoy contigo. En medio de las dificultades más grandes por las que tú y yo podamos pasar, tenemos su promesa. Josué capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y yo vengo a mi vida personal, cotidiana, y hay pruebas intensas, momentos de angustia tremenda. Estoy pensando que es probable que los que estáis escuchando esta reflexión en estos momentos haya algunos que han llorado mucho a lo largo de esta semana. Hay algunos que tienen una pregunta en el alma, ¿por qué, Señor? Y no tienen respuesta para ella. Pero la promesa del Señor es admirable. Capítulo 91 o Salmo 91, mejor dicho, versículo 15. Con Él estaré yo en la prueba. Y viene el momento de la inquietud por la vida cotidiana. Nadie piense que no tenemos que preocuparnos de lo que hemos ocuparnos, mejor dicho, de lo que hemos de comer o de beber. No tenemos que preocuparnos, pero sí ocuparnos. El Señor lo estableció y la Biblia lo enseña en general que el creyente debe ocuparse de esto. Pero llega el momento de la dificultad, de la angustia y de la inquietud. Y voy al Salmo 23 y al versículo 6 y leo estas palabras. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Somos llevados por el poder suyo para que podamos llevar nuestras cargas. No es que Dios te va a quitar la carga que tienes porque es buena para tu vida, pero va a hacer algo más glorioso. Te va a tomar en su mano para que puedas llevar el peso de la prueba. Dios viene a nuestro encuentro para alentarnos en la vida de santificación. La esfera de compromiso es muy intenso. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Me dice la Biblia, mira a Cristo, es el ejemplo de tu vida de santificación. Mira la entrega incondicional de su compromiso en santidad cuando va a la cruz. Las señales de unos clavos evidencian el compromiso supremo del Maestro. Pero mira ahora también la demanda para ti. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es expresión de humildad. Tomar la cruz, expresión de compromiso. Caminar tras él, manifestación de testimonio. Tal vez puedas decir, la senda cristiana, de vida cristiana, es enormemente difícil.
pero Dios produce en tu vida lo que necesitas, el querer y el hacer por su buena voluntad. Y la mano del Señor viene a tu encuentro ahora mismo para alentarte en este momento de dificultad y te dice: no temas. Yo soy el que vivo y estuve muerto. Finalmente, el rostro glorioso del Señor es aliento para la esperanza. No solo para la esperanza de gloria, para la esperanza del momento presente. La mano del Señor alentándome en las pruebas. La mano del Señor acompañándome en la angustia. Tal vez tu vida sea como un barco en temporal. Mira lo que dice el Evangelio, Mateo capítulo 8, 25 y 26. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. El rostro alentador del Señor está acompañado de una mano extendida. Yo te invito a que veas ahora el rostro de Jesús, a que traigamos delante de Él nuestras cargas y recibamos su poder, a que tomemos ahora la mano que se extiende hacia nosotros y que podamos sentir la profunda paz en nuestra alma. Aquí en donde yo vivo, en Galicia, zona marítima, donde el trabajo de pesca es propio, natural de esta zona. Hace años, cuando los barcos eran muy pequeños y había grandes temporales como hay ahora, pero los barcos de ahora son muy modernos, una mujer con su esposo que trabajaba en el mar se despidió de él, salió para pescar, el barco zarpó del puerto y una tempestad grande golpeó el barco y hundió el barco, y entre los que murieron ese día estaba su esposo. Pasó el tiempo y también esta mujer fue llamada por el Señor. Y alguien vio que sobre su mesa de noche, su mesilla de luz, como dicen algunos, estaba su Biblia y asomaba por ella un papel. De modo que este hombre tomó la Biblia y la abrió ahí, y en la parte superior del papel había un texto que decía: «He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida». Y luego la mujer había copiado la letra de un antiguo himno. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si enormes las penas, mayor es su paz. Su amor no termina. Su gracia no acaba. No hay límite hoy al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Si nuestros recursos se están agotando, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desesperarnos, el tiempo ha llegado en que Dios va a obrar. Que la gloria del Señor impacte nuestra vida. Su gracia aliente nuestra alma. Y tú y yo levantemos nuestros ojos al rostro glorioso de Jesús y sintamos la paz profunda en nuestra experiencia personal.